Estos son los memes más míticos de la historia de la Fórmula 1. I am stupid. No, it's just unfair. Y así es como surgieron. Aunque no lo creas, los memes dentro de la Fórmula 1 significan mucho y se utilizan muchísimas veces como referencia para ciertas situaciones dentro de las carreras. Y hoy vamos a conocer 7 de los más famosos. Empecemos con uno de los memes más recientes, que es el de Franz Hermann. Como sabemos, Max Verstappen es alguien que es adicto al motorsport. No importa con qué categoría, no importa si es el simulador, no importa si es una carrera real, él siempre está pegado a las carreras. Pero a pesar de todo esto, Max no ha ido a muchos circuitos muy famosos en el mundo, incluyendo al más famoso de todos. ¿Y esto por qué es? Es porque la Fórmula 1 no suele correr aquí, y no tiene el tiempo suficiente para estar yendo a practicar aquí. Este circuito es el Infierno Verde, que es muy famoso porque es muy peligroso, y aquí es donde Niki Lauda sufrió aquel famoso accidente, que le hizo perderse varias carreras en aquella temporada y terminar perdiendo el título mundial. Bueno, pero regresemos con Franz Hermann, y es que Max Verstappen regresó a Nürburgring, porque si bien sí había competido aquí, lo había hecho en el circuito de Gran Premio, pero esta vez lo haría en el Infierno Verde, porque quería experimentar lo que era correr aquí. Si bien yo lo había hecho múltiples veces en el simulador, nunca es lo mismo que estar en pista. Y lo más curioso de todo, y el por qué surgió el meme, es que se cambió el nombre para pasar desapercibido. Pero obviamente todos sabían que era Max Verstappen. Su auto tenía estampado el Verstappen.com y cuando salió todos los fotógrafos se dieron cuenta. Y así salió el mame de Franz Hermann. Y de aquí surgieron muchos memes, como por ejemplo que la mejor dupla posible para Red Bull con todos los problemas que había tenido es que clonaran a Max Verstappen. Y ese clon terminaría siendo Franz Hermann. Entonces ya tendrían su pareja perfecta. Pero el meme no acabó ahí, sino que unas semanas después le hizo un remix el propio Max Verstappen. Porque en la semana del Gran Premio de Mónaco 2025 tendrían una función privada para ver la película de Fórmula 1 que está produciendo Lewis Hamilton, a la cual Max Verstappen no asistió. Y en vez de eso se puso a hacer stream con el nombre de Franz Hermann 69. Y seguramente este meme va a quedar por muchos años dentro de la Fórmula 1. Que por fin conocimos a alguien que tiene el mismo talento que Max Verstappen. O incluso puede ser mejor que él. Vamos con el segundo meme, que es el I am stupid de Charles Leclerc. Un meme que tiene muchísimas versiones, pero empecemos cómo surgió. Durante 2019, Charles Leclerc había llegado a Ferrari y se conocía que era muy rápido, pero sobre todo que era rápido en clasificación. Todo iba muy bien durante ese año, hasta que llegamos al Gran Premio de Bakú, más precisamente en la quali, pero sí hay que remarcar algo, y es que en la curva donde pasó todo, es una curva que si se respetara el reglamento que hay de los circuitos de Fórmula 1, no debería estar, pero eso no justifica por qué pasó el meme. Pero bueno, sigamos, llegábamos a la Q2, donde Charles Leclerc tenía que marcar un tiempo suficiente para pasar a Q3, y él de por sí ya tenía el ritmo suficiente como para no arriesgar tanto, pero por alguna razón, en una de sus vueltas no midió bien y chocó contra la curva 8. Que este es un complejo de curvas que se llama la zona del castillo. Se fue contra el muro, rompió el auto y soltó la frase célebre I am stupid. I am stupid. I am stupid. Algo que de por sí fue muy chistoso, pero tuvo un remix un año después. Y vamos a poner en contexto. Durante el 2020 el mundo estaba pasando por un momento muy difícil y no les voy a decir cuál porque si no desmonetizan esto. Pero por esta razón no había carreras de Fórmula 1. Entonces los pilotos se dedicaron mucho tiempo a hacer stream. Sobre todo los que son más jóvenes como Lando Norris, George Russell, Charles Leclerc e incluso Max Verstappen. Y en un stream de Charles Leclerc otra vez estaba corriendo en Mónaco. Era Bakú, pero me di cuenta hasta que lo edité. En el juego de Fórmula 1. Llegó a esta misma zona y le volvió a pasar el mismo incidente. Entonces se repitió literalmente el meme de I am stupid. Stai bene? Spegni il motore. Does that remember you some parts of this year? Bad memories, bad memories. Algo que lo hizo todavía muchísimo más famoso de lo que ya era. Y esto hizo que muchas otras veces donde otros pilotos se chocaban, surgiera el audio de I am stupid. Por ejemplo, esta última semana Hadjar también chocó y soltó la frase I am stupid. Man, I am so stupid. I think I'm just dumb. I think Y I'm desde just... ese entonces cada vez que alguien en la Fórmula 1 dice stupid, se recuerda el meme de Charles Leclerc en Bakú. Ahora vamos con un meme que es mucho más antiguo, más precisamente del año 2007. Donde Fernando Alonso, Lewis Hamilton y Kimi Raikkonen estaban peleando por el título mundial. Y a falta de 2 carreras, Lewis Hamilton llegaba con mucha ventaja. Y si quedaba en podio en China, quedaba como campeón del mundo a la falta de una carrera. Y a la mitad de la carrera estaba en segundo lugar, solo por detrás de Kimi Raikkonen. Pero ese resultado no lo afectaba en nada, entonces no tenía que arriesgar. Pero ¿qué creen que pasó? La situación estaba que los neumáticos ya estaban muy desgastados. Entonces lo llamaron a pits para hacer el cambio.
Y recordemos que la entrada a pits de China es yéndose recto en la última curva, y tienes que hacer una curva hacia la izquierda de 90 grados, pero muchos pilotos arriesgaban aquí para ganar tiempo. Y justo en la entrada a los pits había una pequeña parte donde había grava, y Hamilton en su entrada a pits se pasó de la frenada, giró muy tarde y se quedó atascado en la grava, donde surgió el meme Sangan Chao. Espérate que puede estar. Vamos a ver, vamos a ver. Se puede quedar Cuidado, ahí. cuidado que está Se la puede pozolana. quedar ahí. Se ha agachado, se ha agachado, se ha agachado. Ya que esta fue la frase que soltó uno de los narradores españoles cuando sucedió esto con Hamilton. En sí la frase era se ha enganchado, pero como lo dijo tan rápido y tan junto, se quedó sanganchao. Esta situación hizo abandonar a Lewis Hamilton, dejó abierto el mundial y aparte llevó a 3 contendientes a la última carrera, donde ni siquiera McLaren terminó ganando el campeonato, sino lo hizo Ferrari. Y aunque este no es un meme tan recurrente en la Fórmula 1, es un meme que todos conocen, el Sangan Chao de Hamilton en el Gran Premio de China 2007. Ahora vamos con un meme que surgió los últimos años, y es que sabemos que Pierre Gasly en este momento no está en un gran equipo, actualmente está en Alpine, por lo cual sus aspiraciones llegan a ser nada más pasar a Q3 y en alguna que otra ocasión hacer puntos. Pero vamos más precisamente a 2024 en la última parte de la temporada, donde Pierre Gasly no tenía un gran auto, pero logró un podio y logró quedar en tercero en una clasificación, en el Gran Premio de Las Vegas. Y es que la situación de Alpine es que nunca ha tenido un gran motor, por lo cual siempre tiene un lastre en su rendimiento y es muy difícil que ellos lleguen a hacer un podio, a menos de que pasen cosas extraordinarias. Pero esta vez pasaron 2 semanas consecutivas, por lo cual se le quedó el mote de Pierre Vergasly, donde Vergasly hace alusión a una palabra que te quiere decir que eres muy bueno. Entonces cada vez que este piloto hace un muy buen rendimiento, se viene a la mente el meme de Vergasly. Nos lleva al siguiente meme, que es una combinación con otro más, y este es el su puta madre, valió Vergasly. Pero empecemos de dónde salió el su puta madre. Esta palabra surge de la combinación de Yuki Tsunoda y puta madre, que esta segunda expresión quiere decir que todo acabó, o que todo está mal, o que todo se destruyó. Y estos dos memes en conjunto se utilizan cuando hay un contacto entre Pierre Gasly y Yuki Tsunoda. Entonces se dice, su puta madre valió Vergasly. Como por ejemplo ha pasado ya en 2 ocasiones en 2025. Primero pasó en el Gran Premio de Arabia Saudita, donde se chocaron en la curva 3. Y después pasó recientemente en el Gran Premio de Mónaco, donde Pierre Gasly se equivocó con los frenos y se llevó a Tsunoda, aunque no le rompió el auto, pero sí terminó arruinando su auto, por lo cual, su puta madre, valió Vergasly. Como penúltimo tenemos uno de los memes más icónicos de la historia reciente de la Fórmula 1, que es el No Mikey, que surgió en el Gran Premio de Abu Dhabi 2021, donde Hamilton perdió el título contra Max Verstappen. La situación estaba de esta manera: Hamilton y Verstappen llegaban empatados a la última carrera, entonces el que quedara por delante iba a ser campeón del mundo, el primer campeonato del mundo de Max Verstappen y el octavo de Lewis Hamilton. Pero durante el final de aquella temporada, el Mercedes era un carro mucho más rápido que el Red Bull, y Max Verstappen tenía las cosas más difíciles que nunca. En la carrera nunca pudo igualar el ritmo que tenía Lewis Hamilton, por lo cual se le escapó muchísimo, y aunque Checo Pérez ayudó con la defensa, aún así se le volvió a escapar, pero no lo suficiente como para que tuviera una parada en pits libre. A 10 vueltas del final, parecía que todo estaba perdido para Max Verstappen, hasta que surgió Nicolas Latifi, quien en una pelea innecesaria con Mick Schumacher perdió el auto y causó un safety car a solo algunas vueltas del final. Esto abrió muchísimas posibilidades tanto para Verstappen como tanto para Hamilton, pero por alguna razón Mercedes no metió a Hamilton a los pits y entonces no le cambió las gomas, lo que sí hizo Red Bull. Entonces, si había un relanzamiento, Hamilton iba a estar indefenso, pero en Mercedes contemplaban que ya no se iba a relanzar la carrera, porque quedaban muy pocas vueltas y porque tardaron mucho en quitar el auto. El panorama estaba así: Hamilton estaba en primer lugar y Max Verstappen estaba en segundo, pero en medio tenían varios doblados. La regla era que para relanzar la carrera tenían que desdoblarse todos los pilotos, dar una vuelta y ahora sí se podía relanzar. Pero cabe recalcar que antes de la carrera todos los equipos llegaron al acuerdo que si se podía se tenía que terminar todo en bandera verde. Y Michael Masi, el que era el jefe de comisarios, se lo tomó muy literal, ya que no respetó la regla que les había comentado de los desdoblados. Simplemente les dio la orden que se desdoblaran y en la siguiente vuelta, que era la última vuelta, se relanzara la carrera, lo cual iba a dejar indefenso a Lewis Hamilton contra Verstappen con sus neumáticos nuevos. Y aquí surgió el meme. No, Mikey, no, Mikey, that was so not right.
ya que Toto Wolff daba por hecho de que no se iba a relanzar la carrera. Entonces se enojó mucho y el Mikey era por Michael Masi, el jefe de comisarios. Y aunque al final Lewis Hamilton sí terminó perdiendo el mundial, que puede parecer injusto o no, no sé, tú déjamelo en los comentarios, nos dejó uno de los memes más célebres de toda la historia de la Fórmula 1, a Toto Wolff reclamándole al jefe de comisarios: no Mikey, no Mikey. Como séptimo y último lugar, tenemos a uno de los memes más icónicos de toda la historia de la Fórmula 1, que ni siquiera sucedió en la Fórmula 1, pero sí tiene que ver a dos pilotos en activo, y tú ya sabes quiénes son: Max Verstappen y Charles Leclerc, y no es otro más que... Nothing, just an incident. Pero pongamos el contexto rápido. Max Verstappen y Charles Leclerc han competido durante toda su vida juntos. Bueno, más que juntos, uno contra otro. Y entonces se encontraron en un campeonato de karts. Durante la carrera estaban en las últimas vueltas, donde Max Verstappen estaba liderando, pero tenía a Charles Leclerc detrás. Entonces, Leclerc lo empujó. Verstappen, siendo Verstappen, le regresó el empujón, pero después Leclerc sacó a Max Verstappen de la pista y los dos terminaron fuera. Por lo cual obviamente estaban súper enojados. Y ahí viene la joya, ya que había un reportero que los interceptó cuando estaban saliendo de la carrera. Y primero vamos con Max Verstappen, donde le preguntó qué es lo que había pasado. No, it's just unfair. I'm leading, he wants to pass, he pushed me, I push him back, and after he pushed me off the track. It's not fair, eh? Y la otra mitad del meme es cuando se encontró con Charles Leclerc, with Max? Nothing, just an incident on the race. donde protagonizaron una de las situaciones más icónicas de la historia de la Fórmula 1, que hasta el día de hoy es muy recordada, e incluso los dos pilotos la recuerdan con mucho cariño, y la han replicado pero en tono de broma. Es un meme que no solamente es de la comunidad, sino que los mismos pilotos lo reconocen y hacen bromas con él. Pero bueno, tú cuéntanos qué otros memes conoces y cuál de estos es tu favorito. Recuerda suscribirte para más contenido de Fórmula 1.